Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 6 de enero. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido la guía y el auxilio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles esta parte de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12. La primera parte se llama la verdadera fe. Es desde el verso 1 al 6. Y la segunda parte se titula Dios es amor. Vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Y empezamos por el verso 1 de la primera sección, la verdadera fe. Que también en la versión Reina Valera se llama el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cuál es el espíritu que nosotros tenemos? Amén. Leamos la palabra de Dios. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. ¿Cómo empieza Juan este capítulo 4? Nos dice en primer lugar que van a haber muchas personas que van a decir que han recibido inspiración directa de Dios y que tienen un encargo para nosotros. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? No les crean a todos. Antes de que puedan escuchar estas personas, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlos a prueba. Y esta prueba va a determinar qué espíritu tienen dentro de ellos. Si es el espíritu de Dios o es un espíritu de demonios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Amén. El mundo está lleno de personas que quieren tergiversar la palabra de Dios y hablarla de acuerdo a su conveniencia. Vemos, por ejemplo, que desde el huerto del Edén vino la serpiente y se le presentó a Adán y a Eva. ¿Y qué les dijo? Con que Dios ha dicho que no pueden comer de los árboles que están en el huerto. ¿Se dan cuenta? Toma la palabra de Dios, pero la tergiversa de acuerdo a su conveniencia. ¿No? Porque esa no había sido la orden de Dios. La orden de Dios había sido que podían comer de todos los árboles del huerto, pero no podían comer del árbol del bien y del mal. Y así sucesivamente vemos, por ejemplo, que Satanás se le presenta al Señor Jesús luego de su ayuno de 40 días y le empieza a tentar. Y uno de los aspectos en el cual le tienta, ¿qué le dice? La Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantará con sus manos para que no tropieces en piedra alguna. ¿Amén? ¿Qué estaba haciendo? Tentando al mismo Jesucristo con la palabra. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le responde la palabra de Dios. Pero en el caso de Jesús,
sin tergiversarlo, sino tal cual como es desde un principio. Amén. Entonces, amados hermanos, lo que nosotros tenemos que entender en primer lugar o aprender a reconocer es la verdad que está en la palabra de Dios. Jesucristo nos dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Exclusivista, la manera como podemos llegar al Padre es por medio de Jesucristo. La manera como podemos conocer la verdad es por medio de Jesucristo. Y el mismo Jesucristo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, amados hermanos, busquemos conocer esa verdad. Leamos la Biblia a conciencia. Tratemos de buscar cada palabra de acuerdo a su contexto, de acuerdo al significado que Dios nos quiso mostrar. Recordemos, por ejemplo, que en el tiempo de Jeremías, ¿qué pasó? Que se levantaron muchos falsos profetas que profetizaban de acuerdo a su conveniencia. Profetizaban para quedar bien con la gente. A diferencia de Jeremías, que hablaba directamente la palabra de Dios. A pesar de que no le guste a los líderes, a pesar de que no le guste a la gente, a pesar de que sufrió persecución por causa de la palabra de Dios. Él decía en 14:14 de Jeremías: entonces el Señor me dijo: mentira profetizan los falsos profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad, engaño. De sus corazones ellos les profetizan. Así que, amados hermanos, tengamos cuidado con este tipo de profetas. Recordemos que Jesús, ¿no?, en el capítulo 7 de Mateo nos decía: cuídense de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿cómo son? Como lobos rapaces. O también Pedro en su segunda epístola indicaba, ¿no? Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor Jesús que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, primer punto, hay que tener cuidado con los falsos profetas y los falsos maestros. Segundo punto, el verso 2. De esta manera ustedes pueden saber quién tiene el Espíritu de Dios. Y dice: todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. Aquel que se dice profeta, en primer lugar, tiene que reconocer que vino Jesucristo a este mundo. Recordemos el libro de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan, ¿qué decía en el verso 1? En el principio era el Verbo, el Logos, la palabra, ¿sí o no? Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién es el Verbo? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Y en Juan 1:14, ¿qué dice? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Verbo, Jesucristo,
vino a este mundo, habitó entre nosotros y entregó su vida en la cruz del Calvario para que por medio de ese sacrificio nosotros tengamos vida, tengamos perdón de pecados, tengamos sanidad completa, integral. Amén. Él es Jesucristo. Y aquel verdadero profeta va a reconocer eso, porque ¿qué dice en el verso 2? Todo el que reconoce a Jesucristo, vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. Amén. Entonces sigamos. El verso 3 que dice, el que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Amén. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. ¿Ustedes han oído que este espíritu ha de venir? Pues bien, ya está en el mundo. A través de la historia, amados hermanos, se han levantado muchos anticristos que se oponían a darle el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Porque el que niega al Hijo, también niega al Padre. Y el que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Entonces, más adelante dice, ¿no? Todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Entonces aquí, la persona clave para poder identificar si viene o no viene de Dios es si reconoce a Jesucristo. Hay muchos que no reconocen la divinidad de Jesús y no reconocen que se hizo hombre. Lo consideran como un profeta simple. No lo consideran como Dios Hijo. Amén. Parte de la Trinidad. Entonces, aquellas personas que no le dan el lugar adecuado a Jesucristo, no vienen de Dios. No tienen el Espíritu de Dios. Tienen el espíritu del anticristo. Y eso es a lo que nos invita Juan a probarlo. Amén. En la segunda parte de esta sección, que nos habla, Dios es amor. Amén. Y dice en el verso 7, queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. No podemos decir que tenemos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Amén. Porque el Señor nos decía, un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros. Y Él nos dio el ejemplo, porque Él decía, como yo los he amado. De la misma manera, deben amarse los unos a los otros. Amén. Entonces, el que tiene la fe verdadera, el que tiene el Espíritu de Dios, también tiene el fruto del Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan en Gálatas que nos hablaba acerca del fruto del Espíritu? Decía, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿no? ¿Amén? Entonces, uno de los atributos del fruto del Espíritu Santo es el amor. Y si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo, tenemos el amor de Dios. Entonces en el verso 8 que dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú tienes rencor en tu corazón, tienes odio contra tu hermano, tienes odio contra un familiar que te ha hecho daño, tienes odio contra cualquier persona que está a tu lado, tienes desprecio en tu corazón,
Entonces déjame decirte, amado hermano, que no tienes a Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? El que no ama, no ha conocido a Dios. Vive una mentira. ¿Amén? ¿Por qué? Porque en el verso 9, ¿no? De Primera de Juan capítulo 4, nos muestra cómo es el amor de Dios. Es un amor incondicional a pesar de que nos portamos mal, a pesar de que no merecíamos su amor, a pesar de todas las circunstancias. Dios nos ama y nos entregó lo más valioso que tenía para que nosotros dejemos nuestra condición de muertos espiritualmente y nazcamos una nueva vida. Entonces Dios nos entregó a su único Hijo, como decía en Romanos 5, ¿no? 8. Pero Dios nos demostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, amados hermanos, el amor de Dios no es romántico, el amor de Dios no es convenido, el amor de Dios no es yo te amo porque tú te portas bien. El amor de Dios es infinito, el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es a pesar de. Amén. Y es un amor tangible, porque Dios nos dio evidencia que nos amaba, que nos ama y que nos amará, entregándonos lo más valioso que tenía. En el verso 10 dice, ¿no? El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo único, para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. No hay manera, no había manera de borrar nuestros pecados, ni haciendo sacrificios, ni haciendo penitencias, ni pagando algún dinero o alguna cosa. No había. El Señor sabía que la única manera de que nosotros podíamos ser salvos y perdonados era por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para que pague cada uno de los pecados que nos correspondían a nosotros. Pero esa es una actitud mediante la cual Dios nos demostró cuánto nos ama. Amén. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿cuántas cosas nosotros hemos hecho por amor? Por amor a nuestros hijos. Muchas veces hemos dejado de comer, muchas veces nos hemos privado de algunas cosas, muchas veces hemos preferido que ellos coman. Y podemos entender un granito del amor de Dios, porque lo que nos dio Dios no fue algo pequeño, fue lo más sublime que tenía, su propia esencia, su Hijo unigénito. Eso es lo que nos dio Dios por amor a nosotros. Entonces, así como Dios nos enseñó a amarnos, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, amados hermanos, en el verso 12 dice, no, a Dios nunca lo ha visto a nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. ¿Quieres que vean a Dios? Pueden verlo a través de ti y a través de mí. Cuando nosotros mostramos amor por el hermano aún más pequeño, por el hermano a que muchos muestran asco, nosotros mostremos amor.
y podemos mostrar solamente si hemos recibido de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu infinito amor, por tu gran sacrificio, por entregarnos a tu Hijo amado Jesucristo, para que por medio de Él seamos salvos. Ayúdanos a tener amor. Ayuda a tener ese amor que tú nos mostraste, a poder amar a nuestros enemigos, a poder amar a aquellas personas que nos han hecho daño, a poder amar a aquellas personas que en su vida han recibido rechazo, a poder amar a esas personas que nos aborrecen. Tú nos enseñaste cómo, Señor, porque en nuestra condición de hombres no entendemos cómo se puede amar a aquel que nos ha hecho tanto daño. Pero tú nos lo demostraste, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener ese amor tuyo, Señor. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén.